Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Gobierno que va a dar continuidad al periodo conocido como la Reconstrucción Nacional. Este gobierno se ubica dentro del periodo de la Reconstrucción Nacional y dentro también de lo que es el segundo militarismo, que fue durante el periodo, la etapa donde los militares volvieron al poder, ¿no? Después de la guerra con Chile, la desastrosa derrota que tuvo el Perú en la guerra con Chile. Una etapa también muy inestable, llena de rebeliones, insurrecciones. Vamos a tener una guerra civil en 1895 que va a enfrentar a pierolistas y caceristas. Pero es una etapa también donde se va a buscar levantar al Perú, porque el Perú pues había quedado completamente devastado por la guerra. Muchas propiedades habían sido destruidas, escuelas sobre todo, había habido saqueos, la Biblioteca Nacional prácticamente fue vaciada por completo. Ahí resaltó la figura de Ricardo Palma, que se le conoce como la persona que va a ir de país en país recolectando libros, ¿no? Va a ir por diferentes países de Europa consiguiendo libros nuevos para llenar la biblioteca, porque la Biblioteca Nacional había sido completamente destruida durante la etapa de ocupación. Muchos libros, muchos volúmenes de libros importantes de la historia peruana habían sido llevados a Santiago como motín de guerra. Y es por eso que la figura de Ricardo Palma también destacó en cierta manera en la reconstrucción nacional. Se buscó recuperar los libros que habían estado en Santiago. De hecho, el presidente de Chile, Domingo Santamaría, había dado la orden para que se devuelvan algunos tomos de aquellos libros que habían traído de la Biblioteca Nacional. Pero no todos los libros regresaron, hay que decirlo, no todos los libros regresaron. Muchos de ellos se perdieron, de hecho. Eh, pero eso fue lo que ocurrió, ¿no? Una terrible situación la que vivía el Perú en aquella época, ¿no? Una crisis económica fuertísima. El Perú tenía que recuperar la confianza de los demás países, ¿no? Porque el Perú estaba completamente endeudado, tenía una deuda externa altísima y entonces pues estaba completamente desprestigiado, vamos a decirlo así, en esa época. Y entonces es ahí donde llega pues en esa situación Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez, un militar de destacada participación en la Guerra del Pacífico, peleó en la batalla de Tarapacá, donde salió victorioso el ejército peruano, apoyó a Andrés Avelino Cáceres durante la resistencia, era miembro del Partido Constitucional, que era partido de Andrés Avelino Cáceres, y él va a ser pues el candidato a la presidencia del Perú en 1890. El que lo elige es Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres elige la candidatura de Remigio Morales Bermúdez para que él sea pues lanzado para que él lance su candidatura y pueda ser uno de los candidatos a la presidencia del Perú. Vamos a hacer el video desde el inicio, o sea, ¿cómo llega al poder Remigio Morales Bermúdez? ¿Cómo llega a ser presidente? Ahora voy a dar un dato adicional. Remigio Morales Bermúdez, de repente el apellido Morales Bermúdez te suena bastante, es el abuelo de Francisco Morales Bermúdez, el general Francisco Morales Bermúdez, que va a ser también presidente del Perú, de la etapa 1975-1980, en la etapa conocida como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que va a empezar con Velasco y va a terminar precisamente con Morales Bermúdez en 1980. Pero su abuelo, Remigio Morales Bermúdez, también logró ser presidente del Perú, pero no por golpe de Estado, sino por vía democrática, no mediante elecciones. Y él debía gobernar, Remigio Morales Bermúdez debía gobernar en un periodo de 4 años. Ese era el tiempo era el tiempo en el cual debía gobernar un presidente de acuerdo a la Constitución de 1860, que había sido restaurada durante la etapa de Andrés Avelino Cáceres. Ahora, ¿quiénes se presentan como candidatos? Ya tenemos a Remigio Morales Bermúdez, que era apoyado por el gobierno de Andrés Avelino Cáceres y que era también miembro del Partido Constitucional, que era partido de Andrés Avelino Cáceres. Entonces, él tiene el apoyo del gobierno.
Pero también aparecen nuevamente los civilistas, el partido civil, el partido de la oligarquía, el partido de la gente de clase alta, aparece nuevamente, se pone en acción nuevamente. Recuerden muchachos, en el gobierno anterior, en el gobierno cacerista, no tuvieron participación. ¿Por qué? Porque el partido civil, que solamente había llegado hasta el momento, en esa época, a una sola presidencia, que fue la de Manuel Pardo y Lavalle en 1872-1876, había perdido prestigio, reputación, porque muchas personas echaban la culpa a los civilistas por haber provocado la guerra en 1879 y haber agravado la situación del Perú en cuanto a deudas. Entonces el partido civil estaba completamente desprestigiado. Pero en 1886 se agarran de la figura de Andrés Avelino Cáceres para poder llegar nuevamente al poder de forma discreta y secreta al poder, ¿no? Para llegar al Congreso, para llegar a esos sitios de poder. Para 1890 el partido civil reaparece el partido civil y tienen que buscar un candidato. El primer candidato que iba a lanzar el partido civil era Francisco García Calderón, que había liderado el gobierno durante 1881, durante la ocupación. Había regresado del exilio ya Francisco García Calderón para ese momento. Entonces los civilistas quieren que Francisco García Calderón se una al partido civil y que lance su candidatura. Pero Francisco García Calderón no llega a un acuerdo con los civilistas y al final la candidatura de Francisco García Calderón queda en solamente especulación. Al final se eligió al doctor Francisco Rosas como candidato del partido civil. Francisco Rosas, que además había sido ministro de Gobierno y Policía durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Entonces tenemos al candidato de los civilistas, que era el doctor Francisco Rosas. Tenemos a Francisco Rosas por el partido civil y ahora por el partido demócrata de Nicolás de Piérola, él era el candidato. Ahora, el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola ya había regresado del exilio en ese momento y en 1884 había creado el Partido Demócrata. Pero Cáceres no permite que el Partido Demócrata de Piérola participe en esas elecciones. Crea una ley de persecución a todos los partidarios de Nicolás de Piérola, acusando a Nicolás de Piérola, o sea, Cáceres en el gobierno acusa a Nicolás de Piérola y a Miguel Iglesias de traidores, porque ellos, según Cáceres, ellos fueron los culpables de del desorden político que vivió el Perú en aquella época, autoproclamándose presidentes. Hubo una serie de disputas ahí entre Piérola y Cáceres, porque el abogado de Nicolás de Piérola le hace saber a Cáceres que él también está incumpliendo la ley que ha dado, porque Andrés Avelino Cáceres había apoyado el gobierno pierolista de 1879 a 1881. Entonces él y otros militares que estaban componiendo su gobierno, o sea que estaban dentro de su gobierno, que eran parte de la cúpula de su gobierno, también habían cometido una falta gravísima, ¿no? Porque habían apoyado a un gobierno, en este caso golpista, como lo era el caso de Nicolás de Piérola. Porque Cáceres se da cuenta de que Piérola es una amenaza para la candidatura de Remigio Morales Bermúdez. Es por eso que él crea una ley donde le prohíbe a Nicolás de Piérola postular, acusándolo de traidor y de conspirador, porque él había sido el culpable de crear el desorden en la Guerra del Pacífico de 1879. Todos sabemos que Nicolás de Piérola había llegado al poder mediante un golpe de Estado. Entonces, como Piérola llega al poder mediante un golpe de Estado, Cáceres usa eso como, vamos a decir, excusa para que Piérola no participe en esas elecciones, y él lo persigue a Nicolás de Piérola, y Piérola al final logra escapar, porque Cáceres ordena que capturen a Nicolás de Piérola. Cáceres no solamente acusó a Piérola, sino también a Miguel Iglesias, porque ellos se habían autoproclamado presidentes en plena Guerra del Pacífico y habían causado desorden interno. Pero Nicolás de Piérola y su abogado acusaron también a Cáceres y a toda la cúpula de gobierno que tenía él, que ellos también habían cometido falta porque habían apoyado al gobierno piérolista durante 1881. Ahí está el dato. Bueno, entonces el Partido Demócrata de Piérola queda descartado, no participa porque Cáceres comienza a perseguir a todos los pierolistas, comienza a encarcelarlos. Piérola al final logra escapar.
Pero otro partido que va a surgir, otro partido político que va a surgir dentro de esta etapa, va a ser la Unión Nacional, partido que fue liderado por Manuel González Prada, un ensayista y poeta peruano muy reconocido en la historia peruana, que tiene una serie de frases muy interesantes. En 1888, Manuel González Prada dio su frase más célebre, que fue: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ese discurso lo dio durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres en un teatro. Él da ese discurso de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Otras frases que tiene Manuel González Prada es: el Perú es un órgano desgastado y enfermo. Donde se pone el dedo, sale pus. Una de las otras frases que tiene muy célebres Manuel González Prada. Manuel González Prada, que criticó duramente a todos los que habían participado en la Guerra del Pacífico, empezando por Cáceres, Pierola, Miguel Iglesias. Fue un duro crítico de la Guerra del Pacífico, Manuel González Prada. Una figura política dentro del Perú bastante reconocida y muy recordada también por las célebres frases que dijo acerca de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, y también esa frase que hasta hoy los peruanos creo que recuerdan, donde dijo de que el Perú era un órgano desgastado y enfermo y que donde se ponía el dedo salía pus, refiriéndose a que la política peruana estaba prácticamente enferma y estaba podrida por los actos de corrupción que cometían. Y yo creo que esa frase hoy en día se aplica bastante bien para la crisis política que vive el Perú hasta el día de hoy. Esa frase la dio Manuel González Prada, que había fundado en aquel momento el partido Unión Nacional. Un hombre muy importante en la historia peruana, Manuel González Prada. Pero igual gana las elecciones Remigio Morales Bermúdez. De 1890 a 1894, debía gobernar en un periodo de 4 años. Llegó al poder apoyado por el Partido Constitucional, como ya dije anteriormente, el partido de Cáceres, el partido cacerista, que apoyaba abiertamente al general Andrés Avelino Cáceres, asume el mando el 10 de agosto de 1890. Y a inicios de su gobierno, en diciembre de 1890, tuvo que sofocar una insurrección, un movimiento rebelde en el cuartel de Santa Catalina. Fue un motín sangriento. Se tuvieron que ejecutar a varios rebeldes, Había sido liderado por uno de los oficiales del cuartel, que estaba al mando del cuartel, por el coronel Morales. El coronel Morales estaba liderando el levantamiento en contra de Remigio Morales Bermúdez, y al final el motín de Santa Catalina es aplastado, es reprimido sangrientamente. Fue una batalla sangrienta en el motín de Santa Catalina, que fue un levantamiento militar que ocurrió en diciembre de 1890. Una cosa común, muy común, chicos, en esa época, porque en esa época había mucho levantamiento caudillista. Recordemos que estamos en el segundo militarismo, y como pasó en el primer militarismo, en esta etapa también los militares se creían con derecho a gobernar el Perú. Los militares que ahora habían participado en la Guerra del Pacífico se creían con derecho a gobernar el Perú a sus anchas. Y por eso se dan todos estos levantamientos. En diciembre de 1890, vuelvo y repito, se tuvo que sofocar, reprimir un levantamiento armado, sangrientamente, un movimiento rebelde en el cuartel de Santa Catalina. Esto sucedió en diciembre de 1890. El gobierno de Remigio Morales Bermúdez comenzó mal. Va a tener una dura oposición también en el Congreso de aquel momento, pero igual van a suceder hechos muy importantes durante su gobierno. Vamos a pasar aquí a ver. Hechos de su gobierno. Se cumplió el plazo, una de las cosas más importantes, muchachos, se cumplió el plazo para la realización del plebiscito estipulado en el Tratado de Ancón de 1883, para determinar la situación de Tacna y Arica. En este gobierno, muchachos, en 1894, se debió realizar el plebiscito para la devolución de Tacna y Arica. Ustedes sabrán de que en el Tratado de Ancón, en el artículo 3, decía de que Tacna y Arica pasaban a administración chilena por plazo de 10 años. Y después de esos 10 años, en dicho lugar se debía realizar un plebiscito para decidir si los pobladores querían regresar al Perú o querían ser ciudadanos chilenos.
Al final el plebiscito nunca se hizo, nunca se realizó porque Chile puso trabas, puso excusas, y una de las excusas que va a poner, una de las primeras excusas que va a poner es que el Perú no tenía dinero para indemnizar al Estado chileno por los gastos de la guerra que habían tenido en 1879. Esa fue una de las primeras excusas que va a usar el gobierno chileno y que va a seguir usándolo a lo largo de todo lo que va a durar esta etapa de la administración chilena sobre Tacna y Arica. No, al final el Perú lamentablemente no recupera Arica, lo único que va a recuperar es Tacna, pero 50 años después, en 1929, después del Tratado de Lima, que se va a firmar durante el oncenio de Augusto Beleguía. Se incumple el Tratado de Ancón, ¿no? El Tratado de Ancón que debió haberse cumplido en 1893. En 1894 el Perú debió haber recuperado Tacna y Arica, pero el gobierno chileno comenzó a poner excusas, comenzó a poner trabas y al final el plebiscito nunca se realizó y quedó solamente en promesa. O sea, Chile incumplió el Tratado de Ancón en el artículo 3 porque no cumplió pues la parte del plebiscito. El plebiscito debió haberse realizado, pero se hicieron algunas cosas, no se pusieron de acuerdo y al final siempre ponían excusas y al final solamente se recupera Tacna en 1929. Otra cosa importante que va a surgir en este gobierno y que no lo he puesto es, se firma el tratado con Ecuador, el tratado limítrofe Herrera-García. Se firma en el 1890, 2 de mayo de 1890, Tratado Herrera-García, que fue un tratado limítrofe que firma el Perú con Ecuador. Anteriormente ya habíamos firmado tratados con Ecuador, el Tratado de Mapasingue y el Tratado Pando Novoa durante el gobierno de Agustín Gamarra y Ramón Castilla, respectivamente. Bueno, esos fueron los hechos importantes que van a surgir durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. No se cumple el plebiscito, o sea, el plebiscito nunca se realizó y la cuestión de Tacna y Arica va a tener para rato, ¿no? Van a tener ahí problemas. O sea, la Cancillería peruana a partir de ese momento se va a concentrar solamente en la recuperación de Tacna y Arica, porque el plebiscito no se había cumplido. Debió haberse cumplido de acuerdo al artículo 3, que decía que después de los 10 años se debía realizar un plebiscito, pero el gobierno chileno puso trabas, puso excusas, diciendo de que el Perú no tenía dinero para poder pagarle la indemnización que exigía el Tratado de Ancón, ¿no? Porque el Tratado de Ancón decía que si Perú recuperaba Tacna y Arica, el gobierno peruano le debía pagar una indemnización a Chile. Y si Perú perdía el plebiscito, cosa que era muy nula, cosa que era muy remota, porque en esa época pues la población de Tacna y Arica eran completamente peruanas. El Perú tenía las de ganar en el plebiscito, ¿ya? Incluso el general Pershing en 1926 dijo de que Perú iba a recuperar sí o sí Tacna y Arica, porque los pobladores estaban de acuerdo en volver al Perú. Pero hubo una serie de problemas también. Bueno, entonces el Tratado de Ancón aparte también decía de que si Perú le ganaba las provincias a Chile, si Perú le ganaba Tacna y Arica a Chile, Perú le iba a tener que pagar una indemnización al gobierno chileno. Y si Chile ganaba el plebiscito, cosa muy improbable, era una cosa muy improbable, Chile le iba a indemnizar al Perú. Al final no se pusieron de acuerdo y el plebiscito nunca se hizo, ¿no? Hubo un intento también en 1898, el acuerdo Billinghurst-La Torre, que también fracasa, y vamos a tener otros acuerdos que no van a poder que no van a poder llegar a ponerse de acuerdo ninguno de los dos gobiernos y al final solamente vamos a recuperar Tacna en 1929. Ahí está, ¿no? Se firma, se cumple la fecha para el Tratado de Ancón, para el plebiscito de Tacna y Arica, por la cuestión de Tacna y Arica para que regresen al Perú, no se realiza el plebiscito, y también se firma un tratado limítrofe con el Ecuador, conocido como Tratado Herrera-García. Otra cosa es que hace su aparición un personaje muy poco conocido en la historia peruana, creo que casi nadie toca el tema, pero aquí sí vamos a hablar de él. Este personaje aparece durante la fiebre del caucho, durante la época donde la Amazonía peruana estaba cobrando mucho valor por el tema del caucho, ¿no?
la fiebre del caucho, ¿no? Que recuérdense que yo había dicho de que la fiebre del caucho empieza en 1890, 1892 y va a continuar hasta 1912. Aparece el tristemente célebre Carlos Fermín Fitzcarraldit López. No, Carlos Fermín Fitzcarral López nació en San Luis de Guari, en Ancash, en 1862. Un personaje triste, célebre, porque estuvo condenado a morir. Este personaje, Carlos Fermín Fitzcarralit López, estuvo destinado a morir fusilado, porque en 1881, cuando tenía 18 años, fue acusado de espía chileno, de ser un espía chileno. Se le sometió a juicio, pero al final un sacerdote le salva la vida y este personaje, Carlos Fermín Fitzcarral López, logra escapar y se va a la Amazonía peruana, a la selva peruana, y se refugia en Loreto y se hace pasar por ciudadano argentino. Y va a estar desaparecido por 10 años. Va a aparecer luego de 10 años cuando se dé la fiebre del caucho, ¿no? Va a ser un personaje que va a ir a la selva en busca de riquezas, en busca del nuevo recurso que estaba dando ganancias. Hay que recordar que la fiebre del caucho no solo se dio en Perú, se dio también en Brasil y se dio también en Bolivia. De hecho, la fiebre del caucho va a provocar una guerra en 1903 y 1904 que va a enfrentar a Bolivia y a Brasil, que va a ser la guerra del Acre, que al final va a terminar ganándola Brasil, ¿no? La guerra del Acre. ¿Por qué la gana Brasil? Porque Brasil gana todo el triángulo del Acre. Esa parte del Acre la gana Brasil, ¿no? El Acre era el centro de caucho más importante de todo el lugar, ¿no? De toda la Amazonía era el Acre. Y por eso al final gana Brasil, el Acre le gana Brasil a Bolivia. Brasil se lleva el Acre y le gana a Bolivia, ¿no? Y Bolivia nuevamente pierde. Pero sí, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez hace su aparición Carlos Fermín Fitzcarral López, un personaje que era, vamos a decir así, una especie de cazarrecompensas que hacía expediciones a la selva peruana con el fin de encontrar riquezas, ¿no? Precisamente caucho, ¿no? Era un comerciante que buscaba caucho, y que buscaba pues hacer nuevas exploraciones por toda la Amazonía peruana. Va a cometer alguna serie de abusos contra las poblaciones indígenas de la selva peruana, de la Amazonía peruana, este personaje, Carlos Fermín Fitzcarral López. Va a cometer algunos abusos, va a enfrentarse a algunas etnias de la zona, algunos indígenas de la zona, con el fin de buscar el caucho, ¿no? Muchos de estos indígenas, de hecho, incluso van a ser esclavizados durante esta etapa, ¿no? Durante la etapa de expediciones que va a realizar Carlos Fermín Vizcarral López. Dominó los ríos, aquí vamos a leer un poquito más al respecto de esto. Dominó los ríos Ucayali, Urubamba, Manu, donde vivían los indios, machos y machuingas, ¿no? Y bueno, va a enfrentarse a estas etnias, ¿no? Va a enfrentarse a estos indígenas, Carlos Fermín Fitzcarral López. Va a enfrentarse a estas etnias que vivían cerca de los ríos Ucayali, Urubamba y Monu, ¿no? Donde vivían pues estas etnias indígenas. Y como dice acá, ¿no? No se podía tomar agua del río Manu porque se encontraba sembrado de cadáveres de machcos y machihuengas. Se encontraba repleto de cadáveres, el río estaba prácticamente contaminado y eso va a impedir pues que los indígenas, los indios de la zona que poblaban ese lugar durante varios años habían poblado ese lugar, no puedan beber agua del río, ¿no? Va a haber enfrentamientos entre las etnias que vivían por ese lugar, entre los indígenas que vivían por ese lugar y las expediciones que estaba liderando Fermín Fitzcarral López, ¿no? Un personaje que de cierta manera algunos lo veían como una especie de dios por haber descubierto por haber hecho un descubrimiento, ¿no? En la Amazonía peruana, y otros lo consideraban como un genocida, ¿no? Un asesino,
una persona cruel, despiadada, que esclavizó a estas etnias, a estos indígenas, los esclavizó, los explotó, solo con el fin de buscar el preciado tesoro que él buscaba, ¿no? Que era el caucho en ese caso, ¿no? Porque se había dado la fiebre del caucho en ese momento, que no solo se dio aquí, se dio también en Bolivia y también se dio en Brasil. Y al final, pues, Fermín Fitzcarrald López falleció en una de sus expediciones ahogado en un río. Así murió Fermín Fitzcarrald López, un personaje muy polémico en la historia peruana, casi es fusilado por traición a la patria. Lo acusaron de ser un espía chileno, pero un sacerdote le salva la vida en el juicio y después él logra escapar, salva su vida, ¿no? Salva la vida y se refugia en Loreto, en la selva peruana, y se cambia el nombre y se hacía pasar por ciudadano argentino. Y estuvo desaparecido 10 años y al final regresó, convertido en todo un comerciante que iba a la selva en largas expediciones en busca de el caucho, ¿no? Por el descubrimiento del caucho. Y fue fundador también Carlos Fermín Fitzcarrald López del pueblo de Puerto Maldonado. Fue fundador de Puerto Maldonado, Carlos Fermín Fitzcarrald López. Una figura muy polémica, unos dicen que fue un genocida, que fue un abusivo, otros dicen que no, que hizo grandes descubrimientos, pero allí tienen la figura de Carlos Fermín Fitzcarrald López. Apareció durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez durante los inicios de la fiebre del caucho. Entre otros hechos de su gobierno, podemos decir que vamos a ver cuáles fueron sus principales obras. Se crearon nuevos impuestos de minería y comercio. Se amplió el ferrocarril central hasta La Oroya, con el proyecto que había tenido la Casa Grace y la Peruvian Corporation. También se promulga ley de habeas corpus, de habeas corpus. Se promulga también la Ley General de Municipalidades y también se prohíbe el voto a los analfabetos. Todo esto se va a dar durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que también va a ser un gobierno bastante inestable por los levantamientos que se van a producir y también por la oposición que va a haber dentro del Congreso, ¿no? Pero también va a ser un gobierno con mucho autoritarismo, porque se van a censurar algunos diarios, se va a censurar a la prensa, se va a hacer persecución a los opositores, principalmente pierolistas. Van a perseguir opositores, o sea, es un gobierno con mucha fuerza en el sentido de que Remigio Morales Bermúdez creía de que el buen gobierno era aquel que gobernaba con mano dura sobre la oposición, y es por eso que se cerraban diarios, se perseguía a la oposición, se censuraba a la prensa, y en fin, ¿no? Fue un gobierno también bastante autoritario y lleno de censuras, ¿no? Por el tema de censurar la prensa, de perseguir a los opositores, que principalmente eran del Partido Demócrata de Nicolás de Piérola, aunque al final los civilistas también se van a terminar metiendo dentro de la oposición. Va a ser un gobierno con mucha oposición, pero sí se pudieron realizar algunas leyes, ¿no? Como vuelvo y repito, Remigio Morales Bermúdez era un presidente bastante autoritario, porque él pensaba de que el Perú iba a regresar al orden siendo un gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno de práctica fuerte, y es por eso que censuraba la prensa, perseguía opositores, sacaba pues cerraba los diarios, en fin, hizo algunas cosas autoritarias durante su gobierno Remigio Morales Bermúdez. Vamos a repasar nuevamente, entre otros hechos de su gobierno, se crearon nuevos impuestos de minería y comercio, se amplió el ferrocarril central hasta La Oroya como proyecto que tenía el contrato Grace de la Peruvian Corporation, se promulga la ley de habeas corpus y se promulga también la ley de general de municipalidades y se prohíbe el voto a los analfabetos. Lamentablemente, Remigio Morales Bermúdez no va a poder culminar su gobierno. Remigio Morales Bermúdez falleció el 1 de abril de 1894, a los 57 años, ejerciendo todavía el cargo de presidente del Perú. Y aquí se va a dar un problema. Cuando murió Remigio Morales Bermúdez, el Perú va a estar metido en una crisis política bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el que debía reemplazar a Morales Bermúdez era el primer vicepresidente,
José Alejandrino del Solar. Él debía reemplazar a Morales Bermúdez, pero no lo reemplaza él, sino que lo reemplaza el segundo vicepresidente, que era Justiniano Borgoño, coronel Justiniano Borgoño. ¿Por qué? Porque se dice que del Solar ya no tenía tanto acercamiento con los caceristas, se estaba metiendo más para el lado de la oposición y por eso ya no quisieron arriesgar y los caceristas deciden darle el poder pues al segundo vicepresidente, que era Justiniano Borgoño. Y así Justiniano Borgoño va a asumir la presidencia por breve tiempo, el segundo vicepresidente de Remigio Morales Bermúdez. Él asume el poder, pero por breve tiempo, ya que el objetivo que tenía Justiniano Borgoño era el de llamar a elecciones para así asegurar el triunfo del general Andrés Avelino Cáceres, que había vuelto a presentar su candidatura. Cabe destacar que Justiniano Borgoño llega al poder porque él era un cacerista, o sea, él era partidario abiertamente de Andrés Avelino Cáceres y por eso es que está interesado en llamar a elecciones para que Cáceres vuelva al poder. No le dan el poder al primer vicepresidente de Bermúdez, sino que le dan el poder al segundo, porque el segundo pues era cacerista. Y entonces, como el segundo era cacerista, estaba casi seguro de que Andrés Avelino Cáceres iba a regresar a la presidencia. Y así fue. Se llamaron elecciones donde el único partido que va a participar en esas elecciones va a ser el Partido Constitucional, partido que era de los caceristas, ¿no? Los caceristas van a ser el único partido que van a participar en las elecciones de aquel año y el que va a ganar las elecciones de aquel año va a ser precisamente Andrés Avelino Cáceres. Y va a comenzar el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres va a llegar al poder siendo el último candidato, vamos a decirlo de forma ilegal, porque fue el único candidato de esas elecciones. Se persiguieron a los opositores en aquel momento. Pero los demás partidos políticos que estaban integrando el Congreso en aquella época se pusieron en desacuerdo en la candidatura de Cáceres, van a ocasionar problemas y los civilistas y los demócratas van a estar en contra del gobierno de Andrés Avelino Cáceres por considerarlo ilegítimo y anticonstitucional porque había llegado al poder de forma ilegal, ¿no? Por eso para los civilistas y para los demócratas era un gobierno ilegítimo, porque había llegado al gobierno de forma ilegal, ¿no? Pero igual va a comenzar el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, 1894-1895. Pero este gobierno va a ser rechazado, como vuelvo y repito, por la oposición, y va a aparecer nuevamente la figura política de Nicolás de Piérola, que se va a sumar a la rebelión contra Andrés Avelino Cáceres, junto con los civilistas, junto con los demócratas y junto con otras personas que eran rivales abiertamente de Andrés Avelino Cáceres, y van a liderar una revolución en contra del gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y de esa manera se va a dar la Guerra Civil Peruana de 1895. Pero de esa guerra vamos a hablar en otro video. Vamos a hablar también de la Guerra Civil de 1895 y 1894-1895 en otro video. Pero va a ser muy importante aquella guerra porque con esa guerra se va a dar inicio a la República Aristocrática, se va a poner fin al dominio militar sobre la política peruana y se va a poner fin también al segundo militarismo del Perú, una etapa llena de caudillos, de inestabilidad, de guerras, una etapa que dura muy poco, el segundo militarismo, pero que igual marcó a la historia peruana, ¿no? Marcó a todos en aquella época, porque venían de la Guerra del Pacífico, porque se dio la reconstrucción nacional, pero después del gobierno de Cáceres ya los militares pierden el control de la política, pierden el dominio que habían tenido sobre la política peruana y van a entrar los civilistas. Van a entrar los civiles ya, van a entrar a tener protagonismo los civiles. Y a esa etapa, ¿cómo se le llama? La República Aristocrática. Pero de ese tema vamos a hablar en otro video. Primero vamos a hablar sobre la Guerra Civil de Cáceres y de Nicolás de Piérola de 1894 a 1895. Guerra que puso fin al segundo militarismo y que va a dar inicio a la República Aristocrática, donde los que van a gobernar son los oligarcas, son la gente de la clase alta. Bueno, espero que les haya gustado el video.
suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima, cuídense, nos vemos. Hasta un próximo video.